Damos inicio al panel Teatro y Pandemia. Ahora que la pandemia induce a la tristeza y el dolor nos ronda y nos toca, ¿cuál es la relación entre pandemia y teatro? Yo diría que la ansiedad y la necesidad por el convivio que es su naturaleza, la nostalgia del ritual entre los colegas y el ritual con la audiencia, el espacio, los olores, los murmullos, los silencios, las energías cruzadas. Una necesidad de comunicación visceral, pero también la urgencia de demostrar trabajo como respuesta de utilidad y entusiasmo por el hacer. El qué decir brotó, pero su salida, el cómo, necesariamente fue la transmedia o la soledad de las escrituras. Los teatristas lo han hecho como han podido o han aprendido, y eso es una ganancia para nuestro arte. La lista no es corta de teatrólogos, dramaturgos, actores, directores, diseñadores, grupos que se reparten el trabajo, que fabulan desde sus espacios íntimos, incluso como terapia personal y colectiva. Algunos se verán en este y otros paneles o en la muestra del festival. No estoy segura que esta labor transmedia sea la ideal. No creo que pueda sustituir el misterio del convivio, porque sí sé que deja huellas, rostros, personajes, caminos, historias, así como descubrimientos de otros medios para comunicarnos y compartir. Aquí en el panel tenemos una muestra de ello. Encontramos maniobras compositivas desde la escritura, llegadas a la publicación, la relación teatro y televisión, poesía, teatro y género, caminos de una poética de la figura animada que transita desde las redes a la animación cinematográfica, así como el universo del clown, las redes y la televisión, y finalmente el teatro con niños, la poesía, las redes y otra vez la televisión como plataforma masiva. Los une un sentido familiar y de identidad, originalidad y cubanía, y también la posibilidad de una legitimación ante los espectadores en tiempo de pandemia, con la artisticidad que es viable lograr desde el teatro al audiovisual sin que el ánima de lo teatral expire. Como ven, estoy aquí ante ustedes sola porque los participantes de este panel hablarán desde sus espacios particulares. Tendremos primeramente 3 intervenciones y comenzamos con Ulises Rodríguez Feble, dramaturgo, investigador y narrador, director de la Casa de la Memoria Escénica de Matanzas y de Cuba, que viene con un trabajo llamado o titulado Dramaturgia al borde de la zona roja, experiencias dramatúrgicas en etapa pandémica. Le continúa Rafael Pérez Insua, director del canal Cubavisión, realizador audiovisual, profesor, actor y director teatral y de televisión, con un trabajo que se titula Presencias. Y terminamos esta primera parte con Ámbar Carralero Díaz, teatróloga, profesora y directora de la Casa Editorial Tablas al Arco, con enlaces con Laura Hernández, la productora, y las actrices Inima Fuente, Anabel Plas, Joana Pérez e Ileana Provenza, con una propuesta que se llama o que se titula Proyecto Transmedia Troyanas en YouTube, canal para heroínas. Adelante. Agradecer, Blanca, estar en este panel. Hiciste una interrogante sobre la relación entre la pandemia y el teatro y yo te voy a responder. Creo que la pandemia creó un vacío en la relación entre la escena y el público, pero también estimuló determinadas zonas de la creación. En mi experiencia particular, el 15 de marzo del 2020 fue la última función a la que asistí a teatro lleno, en la jornada de teatro de Reyes, Abelardo de Torino, con una obra mía precisamente que se llama Desastre. Después de eso nos fuimos a la casa a un encerramiento que para nosotros perduró en Matanzas hasta julio, porque después tuvimos ciertas relaciones con el público en funciones determinadas, incluso en la calle. Para mí esa etapa de aislamiento funcionó como estímulo creativo. Fue en esa etapa en la que nació mi texto Cuarentena, un texto dramático sobre la etapa pandémica, sobre la entrada del virus a Cuba, y que en la actualidad es un libro de Ediciones Matanzas como resultado del Premio de Fundación de la Ciudad, una obra en proceso de estreno por Vital Teatro,
una publicación en la revista Tabla como un dossier dedicado a la pandemia. Creo que esas son quizás las cosas estimulantes que propició esta etapa de aislamiento, pero que me llevan a mí como autor y como hombre de la escena a la siguiente reflexión. Creo que la cifra de contagios, específicamente en Matanzas, la ciudad donde vivo, en una fecha tan reciente como el julio-agosto del año 2021, espanta. Todo eso se transformó desde la primera escritura de cuarentena que ocurre en la primera etapa de la entrada de la pandemia a Cuba y al mundo en marzo del 2020. Y esa etapa tiene sus particularidades que son de las que escribo. El choque inicial con la enfermedad, el vivir en peligro constante, el giro drástico que tuvo la economía en el núcleo familiar en el que ocurre la obra, que es un hostal, pero también en la sociedad cubana y en la sociedad mundial. La incertidumbre, el miedo al contagio y a la muerte. En el 2021 todo esto que estamos hablando se agudizó de manera trágica y caótica. Y al escribir o reinventar sobre la escena, que es lo que debe hacer Vital Teatro durante su puesta en escena, les corresponde y me corresponde a mí como responsabilidad profundizar en los conflictos humanos inmersos en la vorágine de un contexto complejo que influyó específicamente aún más en la segunda etapa en los aspectos psicológicos, en lo social, en lo económico y hasta en lo político. Lo real es que persiste el espíritu de la pandemia en esa primera escritura, como un testimonio de un momento. Algo que hablamos el colega Yerandi Fleites y yo cuando conversamos por teléfono, pero creo que le dije que hay cosas que debo ajustar para otras publicaciones y para la puesta en escena de Vital Teatro, que es lo esencial cuando escribe sobre algo contextual, en que hay zonas que ya pertenecen a la historia, pero también hay otras vivas que mutan como el propio virus. Mi experiencia vital y la de muchos ahora mismo es diferente, contradictoria con respecto a lo que pudo haber sucedido en esa primera etapa. Así como que las voces de muchos, el testimonio de los sobrevivientes, que son más en el paso por los siglos de la pandemia, desde que alguien ingresa en un centro de aislamiento, pasa por un centro hospitalario, la etapa post-COVID, son etapas que se mueven entre lo satisfactorio y lo terrible, donde descubrimos, al menos aquí en la ciudad de Matanzas, aspectos mucho más terribles de lo que habíamos vivido en la primera etapa. A veces demasiado poco idílica, como aparece en ese reflejo del virus en el 2020. Se mantienen determinadas zonas de la heroicidad cotidiana de los que enfrentan la enfermedad, como el personaje de Fernanda, una enfermera que va a la zona roja a enfrentar el virus sin el consentimiento de su familia. Una lucha dramática, la de esos seres y la de nosotros como seres humanos, que ha mutado con la agudización en el rebrote, como por ejemplo en el primer ciclo se aplaudía a los miembros del personal de la salud, pero esas maneras de agradecimiento se han agotado por el propio cansancio, y eso está presente en el texto, y eso hay elementos que hay que manejarlo, agudizarlo. En el 2020 de reclusión, en este 2020 de reclusión domiciliaria, creo que hay que recordar que fuimos nosotros, centro del rebrote, y hay muchas cosas que me han afectado incluso ante la página en blanco, ante el estímulo creativo. Hay en cada ser humano impactos psicológicos que pasan por lo íntimo y lo colectivo, y una es cómo me siento yo como dramaturgo en esta nueva etapa diferente a la primera. El virus mutó y yo también muté. Pienso en cómo los héroes como Fernanda, la enfermera, se han levantado en su condición trágica o no después del 2020. Y pienso en los modelos que escogí como personaje. En el personaje de Marcelo, dueño de un hostal, en Amalia y Felipe, estudiantes de danza de una escuela de arte, en Hugo, un paciente enfermero, y en cómo muchos de estos han caído, han muerto y han disentido, tal como ha sacudido y ha sucedido con el remolino tumultuoso que es el país, que ha vivido traumáticas experiencias vitales. Yo creo que la situación de Hugo y de todos mis personajes, Hugo
es un paciente enfermero. Se tornó más dura insertados en los rebrotes de la cepa delta, en la crisis que azotó y azota a ciudades como Matanzas, que pueden ir cambiando de una ciudad a otra, y que fue una ciudad que hizo que muchos nos miraran y que los que aquí vivimos tuvieran una experiencia muy particular y verdaderamente traumática. Todos esos personajes de 2020 ahora son sobrevivientes de las enfermedades, de las carencias y también de las ineptitudes, y a la vez de la eficiencia, la bondad y la entrega de personajes como una enfermera como Fernanda. Yo leo mi texto Cuarentena y me pregunto, ¿qué fue de Fernanda? ¿Qué fue de Felipe, el adolescente bailarín ansioso por subir al escenario durante la larga sucesión de ciclos de la pandemia? ¿Qué fue de Hugo, quizás el personaje que más ha cambiado de la primera escritura? Porque primero fue un paciente y después fue un paciente enfermero con conflictos que no eran los de Fernanda, porque no todos son héroes enfrentados a la batalla, agobiados por la batalla, decididos a enfrentarla y decididos incluso a afrontar la muerte. Otros como Hugo son víctimas de las circunstancias, de la inercia y la desidia, de un hospital desprovisto con una ética diferente que los ciclos del virus nos ha presentado como testimonio de esa realidad. También forman parte de las víctimas, enfermos o muertos, y también de los que han seguido siendo héroes en las zonas rojas o amarillas. En las circunstancias de una nación agobiada por la escasez y vacunada, por suerte, y constituye en esta segunda etapa con respecto a la primera en una esperanza para cada uno de los que hemos sido vacunados, y que esa sea una de las maneras de aliviar la pandemia. Muchas cosas no son como lo escribí en la primera etapa, pero muchas se mantienen intactas. La pandemia ha dinamitado la realidad, y ese es el riesgo y también el reto de escribir sobre circunstancias y sobre un virus que muta. Tengo amigos muertos, ingresados, sobrevivientes, que han perdido a alguien de su familia. En el gremio teatral tenemos víctimas. Un día estoy seguro estrenaremos Cuarentena sobre el escenario, no virtual, cuya función en el Teatro Sauta ha sido prolongada y ha sido una de las causas de la pandemia también, así como funciones para los que han trabajado en la zona roja, que es uno de los proyectos que tenemos. Cuarentena es lo que vivimos constantemente al despertar y al acostarnos, pero tengo fe en que todo acabará. Cuarentena es el texto dramático que pronto todos podrán leer o ver en escena. Es un testimonio de nuestra dramaturgia entre muchos de las que se escribirán sobre la pandemia. Ha sido una terapia escribirla, una responsabilidad como autor. Pido luz para nuestro teatro, para el libro y la apuesta, especialmente para las víctimas de la COVID-19. ¡Pero es Celeste Mendoza! ¡No se burla nadie, coño! Algo débil, pero bien. Quizás un tanto recargado los pulmones. Me revisó el cuerpo. ¿Era su deber? No lo recuerdo. Estarías entretenido. No lo tengo claro. Ya dije que vine a Nueva York a mediar, para que esto no nos ¿Me divida. estás respondiendo a mi pregunta? Calma, Manuel, escúchalo. La maravilla y la magia de la televisión hizo posible que, con presencias casi habituales, el teatro otra vez más llegó para salvarnos. Bienvenidos a la casa de Papote, un lugar lleno de magia hecho para soñar. Y con este buen payaso que tiene mil amigos, te aseguro que te divertirás. ¿Quién camina de este lado? El guique callado, ¿Quién camina de este otro? el guique alboroto. Al guije lo voto, el guije voló, el guije se ha roto, el guije soy yo. Donde la luna no da, donde la luna no da. La ruta es dura y larga, el mar es de cemento. No pierde ni un momento la hormiga con su carga. Espacios como Corazón Feliz, con Teatro de las Estaciones, llegó Un Minuto con Pelusín en el espacio del mediodía. Llegaron espacios también como la Casa de Papote. Llegó la presencia también de todo el Guiñol y del Teatro para Niños en funciones los sábados en la mañana. Retablos son alas para volar con ganas, son mis manos y mis dedos, son las de un titiritero.
esa cocinerita es una boba. Mira que decir que mi ruiseñor está triste. Pero también es cierto que no ha cantado en todo el día. ¡Ay! ¡Qué miedo tengo! ¿Qué clase de artista me ha salido esta chiquita? En ese instante, el agua le comenzó a susurrar. Con la activación de los estudios de animación se establece la relación con los grupos profesionales. Grupos profesionales a través del Consejo de las Artes Escénicas como centro aglutinador de todo o coordinador de todo lo que podemos hacer en común. Que desde el Cabo San Antonio hasta la punta de Maicí los niños pudieran disfrutar del Guiñol. Guiñol como espacio llevado desde su propia poética a la televisión en un programa como Retablo de Sueños, donde se estrena en televisión importantes obras de reconocidos grupos de teatro infantil, sobre todo en este primer acercamiento por las mismas condiciones de la pandemia, que están localizados en la capital y en Mayabeque. Prohíbe hacerle daño a cachorros desnudos, si no... Paciencia, Natú. Eso lo dicen por las marcas de tu cuerpo. Ven acá, señor Pitico. ¿Y a dónde va tan elegante con esas plumas de colores? Voy a la boda de mi tío Perico, pero tú no estás invitado, cartero. ¡Gente! ¿A dónde vas con esa maleta titiritero sin decirnos nada? ¿A dónde vas? Quedando herencias propias, que es la presencia del lenguaje escénico en el lenguaje visual. Es decir, esa fundación de poéticas, esa exploración necesaria. Y fue la conexión de esos públicos con la escena, con la teatralidad, con los lenguajes. Y fue la entrega de artistas del teatro y de la televisión en esa presencia única que iba a llegar siempre para salvarlo. Hola, mi nombre es Ámbar Carralero, pero en lo adelante seré la autora. Dirijo el proyecto Troyanas en YouTube, una miniserie de videos pensados para esta plataforma que salen de un cuaderno de igual nombre al del canal y fueron escritos por mí. El proyecto es transmedial, empieza como libro, tiene también como proyecto colateral el canal de Telegram Troyanas en Cuarentena, que ya tiene más de un año de creado y consiste en invitar todos los viernes a una autora diferente a leer poesía y narrativa. La idea inicial era que Troyanas en YouTube fuera un monólogo. De hecho, ganamos con el proyecto una beca El Reino de este Mundo de la Asociación Hermanos Saiz, pero la pandemia me dio la idea de poder hacer un canal y subir estos pequeños poemas monólogos con varias actrices. Ya se imaginarán el presupuesto de un monólogo llevado a la creación de videos para un canal de YouTube. Toda una quijotada. Los nombres de los personajes son tomados de la obra Las Troyanas de Eurípides. Hécuba, Casandra, Helena y Andrómaca son dos en aquella obra, pero en este caso yo convertí a los dos personajes en una sola, Helena y Andrómaca. Aunque tomo los personajes, el motivo de Troya y otros referentes más del mundo clásico griego, es más bien un coqueteo, una cita, un puente hacia la contemporaneidad, porque la verdad es que nuestras troyanas pudieran ser cualquier mujer hoy y pudieran estar en cualquier parte del mundo. Este es mi caballo de Troya, porque casi todos los creadores, escritores tienen un fetiche y este es el mío. Este caballo es tantas cosas a la vez, pero para eso están las troyanas. Nos ha pasado de todo en el proceso, aún no grabamos todos los videos, hemos suspendido grabaciones por falta de equipos, por lluvia, por pandemia, pero los que están en el equipo insisten en continuar, aún y cuando yo misma me lo he replanteado un par de veces. Así que cuando las actrices y la productora te dicen, no sé tú, pero yo lo voy a hacer, no te queda otra alternativa que hacer lo que soñaste. Las troyanas no paramos de gestar. Pueden ser hijos, libros, películas, canciones. Podemos gestar incluso un país. Y si lo dudas, piénsalo bien para que veas. Hola, mi nombre es Laura Hernández, soy productora y asistente del proyecto Troyanas en YouTube. Este proceso creativo ha sido bastante atípico. Todos sabemos que estamos pasando por un momento
crítico en el mundo y en especial para el teatro que tanto requiere del contacto físico. Entonces, por supuesto que todo hemos tenido que variarlo, o sea, no hemos podido tener ensayos presenciales, todo ha sido a través de mensajes, fundamentalmente por WhatsApp. Las dinámicas cambiaron muchísimo a como estábamos acostumbrados. Nosotros hemos tenido que hacer pequeños equipos para cada grabación. Son las 11 y... Ruido de carro. No se puede estar, los carros no pueden entrar en la calle, pero aquí... Grabamos como de 10 de la noche a 2 de la madrugada o algo así. Y ya el cotón. No, eso que cuesta mucho trabajo hacerlo, porque si no está la vecina al lado poniendo el televisor altísimo y no puede decir que se cae porque esto no es un rodaje. Mi nombre es Anabel Pla, soy una de las actrices de Troyanas en YouTube. Mi personaje es el de Electra, del cual estoy enamoradísima. Desde el primer momento que Ámbar me envía el texto y leo su versión de Electra, una Electra moderna, pero que no deja de ser heroína, una heroína de estos tiempos. Sentí que tenía muchos puntos en común con ella, así que no dudé en entrar a la familia de las Troyanas, que ya llevaban un tiempo trabajando. Ahora mismo yo estoy en el proceso de hacer los guiones técnicos, de estudiar un poquito mejor el personaje y feliz de estar trabajando con estas chicas. Antes de terminar el video quisiera leerle un pequeñito fragmento del texto de Electra. Descubrí que voy al teatro para acompañar mi soledad de hija única, de hija que no tiene hermanos. Si a los hijos sin padre se le llama huérfanos y a los jóvenes sin esposa, solteros, ¿cómo se le dice al hijo sin hermanos? Hijo solo, hijo único, una mezcla de orfandad y soledad. ¿Y cómo se le llamaría entonces a una hija a la que antes de nacer se le muere el hermano? Una troyana siempre ama, siempre arde, siempre tiene el corazón grande, hinchado, lleno de cenizas, de luces, de arena, de mar. Ecuba es una troyana con todas las letras. Es una mujer que intenta comprometerse con su tiempo, una mujer que propone, que analiza, que piensa. Una mujer como el resto de las troyanas que tiene una voluntad más grande que cualquier obstáculo que le pueda imponer la pandemia. Mi nombre es Iliana Sargún y soy la actriz que va a interpretar este personaje. El proceso con Ecuba está bastante listo, prácticamente a punto de caramelo. Ya tenemos lista la etapa de desarrollo y la etapa de preproducción, así que dentro de poco estamos filmando y nos veremos. Nos veremos, miren, desde aquí, desde la altura. Dice Ecuba: casi todo el que tiene una casa en Cuba sueña con el momento de someterla a una reparación capital. Aunque en la mayoría de los casos tenemos que conformarnos con remiendos esporádicos, rescatar algunos pedazos mientras se pierden otros. También mi país necesita con urgencia una reparación capital. Hola, mi nombre es Joana Pérez Acanda y soy actriz del proyecto Troyanas en YouTube, al cual quiero que te suscribas. Me interesó mucho este proyecto desde el primer momento que lo leí, porque como actriz quisiera hablar de mi sociedad en estos tiempos contemporáneos, porque me siento muy identificada con el personaje de Cassandra, al cual te invito que leas, bueno, en este caso que visualices, y como los demás personajes. Nada, estoy muy feliz por participar en este proyecto, espero que tenga muchos seguidores, y aquí les va un pedacito de Cassandra. Millennium. Show me the meaning. Ustedes vivieron con rebeldía la aventura de cantar a escondidas la música en inglés de los Beatles. Nosotros no formamos parte de esa rebelión. Tarareamos libremente las canciones de los Backstreet Boys y presentamos las coreografías de sus temas en los matutinos, junto a los poemas de Guillén y a los comunicados que conmemoraban el ataque a Playa Girón. Bailamos como los Backstreet Boys. Entonces, nada, aquí me despido. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden dar like, no nos dejen de seguir. Por favor, compartan para sus amigos. Y bueno, y las personas que estén interesadas en este teatro online que ahora se está gestando. Muchas gracias y un beso grande. Hemos podido ver 3 testimonios de trabajo, gestiones resilientes, la reflexión y transparencia de un dramaturgo ante su escritura,
La voz joven desde una institución como el canal Cubavisión, que hoy reconoce la reanimación del teatro dentro de su programación en concordancia con una herencia cultural, y las voces de mujeres jóvenes que persisten en su necesidad de expresar las inquietudes de su tiempo desde una mirada femenina. Continuamos entonces este panel de teatro y pandemia con Mario David Cárdenas, diseñador escénico, profesor y director teatral, y Ederlis Rodríguez, actriz y directora artística y general, ambos del grupo La Salamandra, con una propuesta que le titula Teatrino de Papel. Le continúa Ernesto Parra, actor, compositor, director artístico y general de Teatro Tuyo, una agrupación líder del clown en Cuba y Latinoamérica, con Risastencia. Y terminamos nuestro panel con Carlos Alberto Cremata Malberti, director artístico y general de la compañía infantil La Colmenita, guionista y director de televisión, miembro del Comité Permanente de la Organización Mundial de Teatro Hecho por Niños. Y se titula su comparecencia, Una colmenita en pandemia. Bueno, a inicio de la pandemia, como a todo el mundo, esto nos cogió de sorpresa. Estábamos a punto de preparar un espectáculo y nada, todo irrumpió de una manera muy violenta, y entonces en ese momento en casa, nada, lo que decidimos fue volver a estudiar un poco lo que ya habíamos empezado a asumir en nuestra estética, que era el teatro de papel y los títeres, por supuesto los títeres planos en papel, y empezamos a estudiar un poco el origen del teatro de papel, y ahí nos surgió una nueva idea, y fue en ese estudio pretendimos preparar unas pequeñas capsulitas a manera de un pequeño producto audiovisual para las redes, con un teatrino de papel en miniatura, como se hacía a la usanza del siglo XVIII, como su surgimiento en Inglaterra, y fue ese el proceso que estábamos investigando en ese momento, cómo surgían los teatros de papel que venían de las editoriales, y entonces en ese momento también nos pretendimos unir esto con las fábulas de Jean de La Fontaine, y eso fue, creamos unas pequeñas cápsulas con nuestro niño Diego, y entonces eran unos pequeños momenticos de 3-4 minutos, tenían una presentación, una despedida, y por supuesto el momento de la fábula, que era en el teatro. Matrimonio con las humanas familias. ¿Por qué no? Pues que su estirpe como la nuestra valía. Si era bravo, y de talento, y de traza distinguida. Ved aquí cuál fue la historia. Recurrimos a la literatura, y es precisamente porque a raíz de esa investigación, ese binomio de las editoriales con todo este producto que salía a la venta, que no era más que un teatrino con un texto de teatro de la época, con sus actores que había que recortarlo, y ese era como un juego que se creaba en familia, y entonces esta mezcla de los libros, escoger ya una literatura, no una dramaturgia convencional para el teatro, también eran los libros que teníamos en casa, y entonces bueno, el primero es el precedente, que es con las fábulas de Jean de La Fontaine. A raíz de un colega, Niel del Rosario, quien nos propone que presentemos un proyecto en la televisión, en los estudios de animación de Cubavisión, tuvimos enseguida en la cabeza la idea de hacerlo con el poemario del Liceo Diego. Ya luego de aprobado, bueno, tuvimos el reto de cómo llevar a los medios, ya no solo era un producto hecho en casa para las redes, sino un producto audiovisual que tendría ciertos requisitos, ciertos parámetros que cumplir, y nosotros, provenientes del teatro únicamente, teníamos un reto y fuimos realmente bastante atrevidos. Y bueno, el proyecto ya una vez aprobado, comenzamos a escribir los guiones, siempre teniendo en cuenta que teníamos un propósito, además de enfrentarnos a ese viaje maravilloso que fue con la poesía del Liceo Diego, su familia y las ilustraciones, esa visualidad de Rapi Diego, su hijo,
teníamos el reto de no dejar el teatro a un lado, sino que partiera del teatro, pero en el medio audiovisual. Y eso creo que fue algo que sí teníamos claro, eso sí era lo que queríamos, mantener nuestra estética, nuestra línea del teatro de papel, con el formato del teatrino, insertarlo a este mundo que no estaba muy distante, porque Eliseo cuenta que en su niñez, en uno de esos viajes a Francia, él tuvo un encuentro y él incluso culpa, entre comillas, esos cuentos que le hacía una francesita, los cuentos de Perrault, para él adentrarse a ese mundo mágico de los cuentos, los personajes y de la palabra. Entonces nada es casual, todo fue cogiendo un curso a medida que íbamos investigando y que nos íbamos apropiando de todas las cosas y la información y las historias que nos daba Fefe, Josefina de Diego, y realmente fue un trabajo al cual agradecemos y que nosotros estamos muy contentos de haberlo realizado de la manera que lo hicimos, con el equipo que lo hicimos, un equipo maravilloso que se identificó siempre con el contexto del trabajo, en esencia con la poesía de Eliseo Diego y la vida de esta familia. Inspirado en el poemario para niños Soñar Despierto de Eliseo Diego, los estudios de animación de Cubavisión y Teatro de Títeres La Salamandra estrenan El Teatrino de Diego. La invitación te la hacemos desde el andén de Tren de Maravillas con destino a la Estación Sorpresa, para juntos disfrutar de El Teatrino de Diego. Actualmente hemos mantenido esa línea de trabajo. Ha aparecido un nuevo proyecto que parte igual de un escritor, de trabajar a partir de un poemario, de un libro, en este caso de Raúl Ferrer, El Retorno del Maestro, que es un libro de décimas muy evocador. Raúl Ferrer fue un maestro que tuvo en el momento que escribe el libro, es donde en su etapa, la etapa que daba clase en el Central Narcisa en Yaguajay, y ese es el mundo en que estamos ahora mismo incursionando, y es una experiencia también parecida a la de Eliseo, porque también contamos con el apoyo de la familia, el apoyo de su sobrino Pedro Luis, que nos está asesorando, incluso con la banda sonora, va a asumir la banda sonora de la serie, y en eso estamos. Creo que estas nuevas circunstancias han propiciado que todos los teatristas hayan incursionado para no verse limitados y seguir trabajando en nuevos medios. Este es uno de los medios y lo que debería suceder es ser consecuente con esta historia con la que uno viene, con la estética con la que uno viene, sin obviar los recursos teatrales llevados a la televisión en este caso. Creo que eso sería bastante provechoso hasta tanto no volvamos a una normalidad en la que el público esté presente en la sala y hagamos un espectáculo con el público en vivo. Y entonces no nos queda más, pero sí seguir trabajando. Sí, muchas gracias, un saludo para todos y reiterar nuestra gratitud al comité organizador del Festival Internacional de Teatro de La Habana por invitarnos a este panel donde es importante poder compartir lo hecho durante esta etapa. Teatro Tuyo en esa naturaleza que ofrece el teatro, de ese intercambio necesario con el espectador, esa interacción que es inigualable en el hecho del teatro particularmente, y en el caso nuestro, que nos dedicamos al arte del clown, donde el espectador no es un ente pasivo, sino es un ente activo. No existe una cuarta pared entre escenario y platea. Nosotros en el mundo del clown decimos que la cuarta pared sí existe, pero es la que está al fondo de los espectadores. Podrán imaginar cuán difícil se nos hizo asumir, entender esta nueva realidad que impuso la pandemia, y una de las primeras medidas que se toman acá en Cuba, como en otras partes del mundo, fue la de suspender las presentaciones
convencionales, como conocemos en nuestras salas de teatro. Nosotros, a 22 años de creado, hemos no solamente hecho un repertorio activo, sino hemos también creado un público. Hace 15 años, cuando llegamos a nuestra sede del Centro Cultural Teatro Tuyo, era un lugar donde el público no asistía, era un antiguo cine al que hemos ido dándole una identidad, y de ahí el público numeroso que nos sigue, y que también hemos tenido la fortuna de agrupar a esos diferentes públicos en los festivales que a lo largo y ancho de la isla hemos desarrollado. Entonces fue un poco una necesidad de mantener ese contacto, de aprovechar quizás algo que hasta en ese minuto para nosotros solamente era un espacio, como son las redes sociales, de promoción. Era el espacio para publicar las próximas presentaciones y hasta ahí. ¿Cómo entonces asumir el reto de tener proyectos de montaje, de tener una programación? Veníamos de desarrollar el 5º Taller Internacional de Payasos, nos quedó lista la producción de un próximo espectáculo como será Tesoro, y yo creo que de manera intuitiva saltamos a esa necesidad del encuentro con el público, y es cuando surge Payasos a Domicilio. Este nombre juega un poco con esa cotidianidad del cubano, donde bueno, hay personas que se encargan de poder llevar los alimentos, medicinas, la asistencia, sobre todo a personas de la tercera edad o a personas que contraten estos servicios. Entonces ese era un poco el juego desde el humor, cómo ir a la casa de nuestros públicos, ir a sus domicilios. Y bueno, lo hicimos de una manera muy primitiva, en el sentido de aprovechar los recursos que teníamos. Vimos ahí que en nuestra memoria, en nuestros archivos digitales, solamente teníamos grabaciones con planos generales de nuestras obras, y sabemos cuán complejo se hace ver el teatro desde la pantalla. El teatro posee esa naturaleza de esa interacción en vivo con el espectador, o sea que el reto era doble. Y bueno, ahí empezamos a subir algunos materiales, comenzó a crecer el interés de los internautas por nuestras publicaciones, y encontramos también el camino de saltar de ese espacio de las redes sociales también a la televisión. Y es cuando aparece el proyecto que auspició el Consejo Nacional de las Artes Escénicas y se convirtió en La Casa de Papote, una serie de 7 capítulos de 5 minutos de duración cada uno, que se pudo disfrutar en las pantallas de la televisión nacional, y que bueno, la gentileza del Telecentro Tunas Visión y por supuesto la realización de Salamandra Audiovisuales junto con el Consejo Nacional de las Artes Escénicas nos permitió crear esta realización audiovisual que sí tiene los códigos propios ya del audiovisual. Aquí tenemos una casa mágica donde Papote hace cambios muy rápidos de escenografía, donde puede volar con un globo, y eso fue lo que hicimos, llevar la magia del clown, los propios recursos artísticos del clown, pero al lenguaje audiovisual. Y eso hizo entonces que creciera mucho más la afluencia de estos públicos que a través de la pantalla, tanto en las redes como en la televisión, seguían encontrando a Teatro Tuyo. Esa inquietud nos permitió también no suspender ni un solo turno de clases de nuestra Escuela Nacional de Clown. Las redes fueron también, y grupos de WhatsApp, la plataforma, fueron el pizarrón, fueron el aula para encontrarnos durante 4 meses con nuestros estudiantes. Luego, a la vuelta del curso escolar, que lo pudimos retomar acá en Las Tunas en septiembre del 2020, pues las clases se mantuvieron, tuvimos 3 meses de presentaciones ininterrumpidas en nuestra sala a 50% de la capacidad, y ahí nacieron espectáculos como Charivari y luego Clownsicos. A 2 días del estreno de Clownsicos, el 15 de enero del 2021, vuelve el país y en particular Las Tunas a tener una situación epidemiológica compleja, lo que llevó como primera medida, por supuesto, volver a suspender las presentaciones en nuestra sala de teatro. Y ahí surgió nuevamente la disyuntiva, bueno, ¿qué hacer con un espectáculo que tiene como esencia el homenaje a 5 referentes para Teatro Tuyo indiscutibles en el arte del clown? Marcel Marceau, Charles Chaplin, Edwin Fernández,
Ferdinando y el mítico Oleg Popov. Cómo dejar una producción musical, escénica, dramatúrgica, los vestuarios listos, cómo quedarnos esperando a que la situación epidemiológica volviera a su normalidad, y decidimos volver a dar otro salto. Y fue cuando se convirtió Clownsicos, este concierto homenaje, en una nueva producción audiovisual que, sin que costara un centavo a nadie, Salamandra Audiovisuales, nuevamente Tunas Visión y Teatro Tuyo, todo el equipo técnico de Teatro Tuyo, lo hemos llevado y lo hemos convertido en un material audiovisual. A mis espaldas pueden ver la platea vacía. Eso significa que aún estamos en la espera de ese público. La entrevista que he podido ofrecerles para este panel ha sido en el escenario. El escenario como signo de esa risastencia que desde el clown nos empeñamos en mantener para nuestros públicos. Tenemos toda la fe, toda la certeza que desde este escenario y esa platea a mis espaldas vacías volverá a llenarse de nuestros públicos, el que nos ha acompañado durante este tiempo en pandemia, donde nos hemos crecido, nos hemos superado y hemos asumido este reto sencillamente como la aventura placentera de ir a por ustedes, de llegar a sus domicilios desde la pantalla, desde las redes sociales. El oficio del clown surgió justamente para evitar e interrumpir que cualquier accidente que se produjera en la pista del circo. Los payasos tienen ese instinto de saltar y resolver cualquier problema, e incluso que el público no se dé cuenta. Somos herederos de esa naturaleza. Somos herederos de entender que el payaso, el clown, estará siempre, en cualquier circunstancia, para llegar a ustedes, desde la risa, tocar los corazones y emocionarnos siempre. Mi nombre es Carlos Alberto Cremata, todo el mundo me conoce como Tim Cremata, y soy el fundador y el director general y artístico de la compañía infantil de teatro La Colmenita. Y quiero hablarles un poquitico de algo que yo he nombrado la colmenita, una colmenita en pandemia, ¿no? ¿Qué nos ocurrió a nosotros? O sea, cómo se despertaron nuestras fuerzas creativas o cómo en un momento determinado se fatigaron nuestras inquietudes creativas como teatristas, ¿no? Cuando el primer brote, en marzo del año 2020, nosotros todos entramos en una sintonía en La Colmenita, todos los artistas, de la necesidad que teníamos de hace muchos años, posiblemente de toda la vida, de un tiempo sabático. O sea, nos hacía falta mucho concentrarnos en estudiar, en investigar, algo que realmente la vida cotidiana tan dinámica, esa agonía de la prisa que le llama Silvio, nos había prácticamente nos lo había llevado a un nivel muy pequeño, ¿no? O sea, hacíamos más de lo que podíamos estudiar e investigar. Esa posibilidad de estar en confinamiento, que es una tragedia, pero da la posibilidad de estudiar a fondo. Y entonces, yo un poco que con el equipo de dirección centramos los objetivos fundamentales, y lo primero que hicimos fue algo que teníamos previsto hace mucho tiempo, un estudio muy profundo del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes y Saavedra, y El Principito de Saint-Exupéry. En el caso del Principito lo habíamos trabajado más, a nivel teórico, a nivel investigativo, pero el Quijote, por supuesto, es mucho más complejo. No se trataba solamente de leer nuevamente el Quijote, el que ya lo había leído, o casi todo por primera vez, sino de sumergirnos, yo di el ejemplo, en todo lo que podíamos encontrar de material investigativo, de ensayos y sobre todo de versiones fílmicas, que hay unas cuantas, de esta obra extraordinaria. Y entonces, cuando la pandemia nos dio creo que fue en el verano del 2020, nos dio un receso, que pudimos un poquito volver a encontrarnos, lo que hicimos fue encontrarnos para eso, para hacer más digerible todo, ¿no? Utilizar el Quijote
esa obra imprescindible en la vida cotidiana del artista colmenero. Eso fue maravilloso. Y además también estudiamos mucho la cinematografía, una serie de clásicos de la cinematografía mundial. A eso fue que nos dedicamos. Luego vino el segundo brote y honestamente tengo que decir que todos entramos en eso que se llama una fatiga pandémica profunda. Yo personalmente, la depresión que sentí fue tremenda. Y lo que nos salvó, esas cosas que pasan a veces en la colmenita, que nos tiran un salvavidas, fue precisamente la idea extraordinaria de Claudia Alvariño, la codirectora artística de nuestro canal, que le había nacido una niña en la pandemia, en media pandemia le había nacido una niña, y tenía un baloncito en ese momento de 4 años, muy simpático, pero estaba igual en fatiga pandémica profunda, y desesperada le escribió a España a Alexis Díaz Pimienta, nuestro excelente escritor, que si no tenía un chamaquili que pudiera tener algo que ver con la pandemia para su niño que lo necesitaba. Bueno, el resultado es un poco conocido. Alexis se entusiasmó tanto que en una madrugada hizo el libro más extenso de chamaquili que se ha hecho ahora, más de 50 páginas, no sé cuántos poemas, y entonces a nosotros nos gustó tanto lo que había hecho Alexis con la pandemia y la chamaquili, la poética infantil, que nos lanzamos a la aventura de lo que ya se sabe que se ha hecho muy popular en televisión, de este chamaquili televisado, que tiene ya muchas cápsulas, muchas emisiones. Eso nos llevó a un ritmo de trabajo que inevitablemente nos ocupó, que era lo que nos hacía falta creativamente. Bueno, chamaquili es una evidencia, pero luego vinieron los vacunatorios y el llamado del Ministerio de Cultura a ir a los vacunatorios, y varias colmenitas, entre ellas la colmenita pionera, vanguardia en todo esto, que es la colmenita del barrio de Romerillo, que está ahí mismo al ladito de Lisa. Esta colmenita, que tiene su sede en el teatro del estudio de Cacho, ha hecho un trabajo en los vacunatorios ejemplar. O sea, es otra de las formas en que la colmenita teatralmente ocupó espacio y fue útil y yo diría que hasta importante para este momento terrible de la humanidad. Y lo otro fue nuestros payasos terapéuticos, el movimiento de payasos terapéuticos colmeneros, que el Instituto Finlay, el CIGB, el Centro de Inmunología Molecular, etc., nos llamaron para hacer lo que se llama la campaña publicitaria comunicacional de la soberana pediatría soberana, empezar a vacunar a los niños, pero entonces nosotros lo hicimos, por supuesto, eso nos ocupó un tiempo también. Luego nos llamaron cuando empezaron a vacunar a los niños pequeñitos de 3 a 11 años para que nuestros payasos terapéuticos asistieran a los 3 hospitales. En primer lugar, el Juan Manuel Márquez, ahí en Marianao, otro que se llama Finlay en Marianao también, y uno que hay en Jaimanita, creo que se llama 28 de septiembre. Entonces, nuestros payasos se distribuyeron al mismo tiempo, creamos todo un ejército entre los artistas colmeneros de payasos terapéuticos que van a seguir ahora mismo. Pronto va a empezar la vacunación masiva y todos nuestros payasos terapéuticos, que son más de 30, los que estamos alistando, van a estar haciendo esta labor tan linda de estar al lado de los niños pequeñitos en el momento de su vacunación. Eso, a título general, es lo que hemos hecho en pandemia. Seguimos estudiando profundamente el Quijote, la cinematografía mundial, etc. Y nos preparamos para, en cuanto nos den un receso de esta pandemia, que podamos un poquito volvernos a reunir, vamos a empezar a ensayar para estrenar una obra de teatro de Alexis Díaz Pimienta que se llama La indignación de las mariposas, que habla precisamente de la respuesta de la respuesta de la naturaleza, o sea, al hombre como elemento que ha trastocado todo y ha provocado todas estas calamidades. O sea, es la respuesta de la naturaleza, de la fauna, de la flora. Una obra en verso extraordinaria, y al mismo tiempo vamos a empezar también con unas cápsulas nuevas que vamos a asociarnos con la UNIAC
que se llama Piel de Noche, un libro también de Alexis Díaz Pimienta, que ganó en el 2019 el premio Casa de las Américas, y es un canto al color cubano que nos pedía nuestro José Martí. Eso a grandes rasgos es lo que ha hecho Una Colmenita en pandemia. La felicidad. Vimos con placer la ruta de una poética teatral que llega al audiovisual con una presencia inédita en la televisión cubana, la fuerza y validación de una especialidad como la del clown y el testimonio y presencia de una compañía de niños y creadores de alma y alta profesionalidad. Hemos visto procesos de vida y de arte, el afecto por el otro y por la profesión que enlazan más vida y arte. Los que estuvieron en este panel solo son una muestra, porque sabemos que otros pudieron también estar aquí. Muchas gracias.